tardes, Héctor. Buenas tardes. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo para conocerte un poquito y hacerte unas preguntas. Al contrario, gracias. Dinos, ¿quién es Héctor Valdivia? Héctor Valdivia. Bueno, Héctor Valdivia soy yo. Héctor Valdivia soy un artista. Es la definición. Yo soy artista de siempre, no lo planeé, yo no lo deseé, hasta cierto punto soy raro, pero yo no lo deseé, yo nací así. Sí, yo fui un niño inquieto, fui un niño que dentro de las primeras cosas que entendió es que tenía ganas de dibujar. Algo que me causaba mucha impresión, los dibujos animados de la televisión, los cómics de los periódicos, las fotografías me intrigaban muchísimo y desde muy pequeño, antes de poder hablar, de hecho es cierto, yo pintaba las paredes y lo que podía en pañales, ¿sí? Siempre tuve esa inquietud y así ha continuado, pasé a la escuela, pasé al kinder, donde vi que todo el mundo dibujaba, donde era una cuestión para todos general, y eso me hizo reafirmar la idea de que aquí se venía a dibujar, porque eso es lo que yo tenía considerado, que aquí veníamos a dibujar. Y pues pasando a la primaria me di cuenta que no era verdad, porque ya las cuestiones de la escuela variaron, muchos niños optaron por otras cosas, la mayoría dejan de dibujar, que se supone que es un impulso primario, ¿no?, cuando uno es pequeño, pero yo no lo dejé, continuó en mí, fue creciendo. Participé en murales en la escuela, otra cosa me desarrollé después haciendo también ya muñecos, trabajé haciendo utilería para obras de teatro en la adolescencia, hice máscaras, hice disfraces, vestuarios, ¿sí? Y pues se fue encontrando el camino para llegar hasta donde estoy ahorita, ¿sí? Con cierta dificultad, porque siempre hay esas dudas, ¿no? Pero pues sí soy un artista. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al arte? Pues es que al arte, dijéramos al mundo del arte o al arte formal o algo así, porque el primer verdadero acercamiento al arte es que el arte estaba dentro de mí, ¿sí? Hablando ya del mundo, pues me fui dando cuenta en la escuela, es lo que te digo, porque ya por ejemplo decían, ¿quién dibuja bien? No, pues Héctor, entonces el Héctor, y yo entonces me ponían a hacer cosas, ¿no? Maestras o maestros que me ponían a hacer esquemas en el pizarrón mientras explicaban, pues como no sabían dibujar muy bien, yo dibujaba, o alguna vez hicieron un mural en el patio y pues ahí salí seleccionado, ya sabes. Entonces empecé a entender, también algunos niños me decían, oye, de grande vas a ser, tú vas a ser pintor. Y yo, sabes que sentía raro, porque lo raro es que yo solamente había visto las pinturas de las iglesias y me daban miedo. Entonces me decían algunos niños, oye, vas a ser pintor de grande. Y yo decía, ay no, de verdad, porque de verdad que pensaba, me acordaba de los cristos sufriendo así con sangre en las iglesias pintadas. Y yo pensaba, ubicaba eso como ser pintor, ¿no? Ahí en mi familia hay músicos y hay escritores, pero no había ningún dibujante ni ningún pintor. Más que del lado de mi papá, que eran arquitectos y dibujaban planos, pero mis padres se separaron y yo vivía con mi mamá, entonces yo no sabía que era artista, no lo supe hasta que crecí y ya la gente me lo empezó a decir por todos lados, ¿no? Que yo tenía, pues siempre tuve cuadernos llenos de dibujos, siempre tuve muñequitos que yo hacía, de hecho yo hacía juguetes con mecanismo y muchas cosas de cuando era niño. Y pues ya pasando la adolescencia empezaron los amigos a señalarlo, ¿no? Y a decirlo, y los papás de los amigos, oye, es un artista, tu amigo es un artista. Entonces hay varias formas de decirlo, ¿no? Como, había veces que a veces te dicen, es un artista cuando haces algo muy bien, pero en sí fue donde fui entendiendo que yo era un artista, ¿no? Y bueno, aparte de eso, el no sentirme tan a gusto en las carreras formales oficiales, ¿sí? Porque aparte, pues en la época en la que yo viví todo eso, pues no era como ahorita con internet y que todo el mundo entiende, y la cuestión de la imagen como se maneja ahorita, ¿no? O sea, tenías que ser era una cosa como entre comillas más como formal, ¿no? Entonces, pues yo no me imaginaba que era artista hasta que me di cuenta que el arte está dentro de las personas. Y referente a tu obra, ¿qué es lo que intentas transmitir con ellas? Pues la realidad es que es una cuestión, no es precisamente de intención,
no es exactamente que yo tenga así como predeterminado, voy a lograr un efecto en la gente, sino es una expresión muy natural que yo tengo. Sí, fíjate que a veces eso es hasta cierto punto es un poco complicado porque la realidad es que el arte, para que sea genuino, pues tiene que ser una expresión de tu alma personal, ¿entiendes? Entonces a veces tener una intención predeterminada puede modificar el resultado, ¿no? Las cuestiones así. Aquí lo interesante es que yo hago lo que me nace y afortunadamente hay a quien le gusta y hay a quien le encanta y también yo me imagino que a quien no le gusta, pero pues eso es como que tiene la opción de ver otras cosas, ¿no? Entonces así es eso. Sí. ¿Y hay algún tópico en tu obra que sea constante, que pues esté mira, ahí presente todo el tiempo? Te voy a decir porque a mí me lo han dicho, yo no lo notaba hasta que me lo empezaron a enseñar, es cierto, o sea, el hecho de que yo haya estado pintando y dibujando desde niño ininterrumpidamente y que no haya entrado a una escuela, pues parece que conserva como esa cierta parte de pequeña como inocencia a lo mejor. Digo, a mí me gusta, fíjate, Drácula me costó mucho trabajo por eso, porque a mí con Drácula yo aprendí una cosa, me di cuenta de qué tan interiorizado tenía el asunto a la hora que yo trabajo, ¿no? Que yo pinto, que me expreso, porque me costaba mucho trabajo pintar a alguien sangrando, de verdad que hasta sentí dolor, y es una cosa rara, mucha gente a lo mejor no la entiende, pero pues así es eso. Mira, yo dibujo a un personaje feliz y yo no me doy cuenta y ya estoy sonriendo, porque ya está pegada, ¿no? O sea, está pegada, entonces es lo que te digo, la cuestión del arte es que es una expresión personal única de tu alma, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace genuino. Y regresando un poquito a lo de las obras ilustradas que tenemos aquí presentes, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue el proceso creativo para cada una de estas obras? Sí, claro. Bueno, de hecho, el primero fue el de Lovecraft, el de los relatos. Yo ya había leído a Lovecraft. En realidad no soy fanático ni lo era. ¿Sí? Pero bueno, lo primero que necesariamente tienes que hacer es leerlo. Y aparte más, hay varias formas de leer. Una es totalmente como un lector, otra puede ser como si tú fueras un autor, entendiendo más o menos como motivaciones psicológicas. Por ejemplo, yo a él lo veo como un niño miedoso. O sea, yo al leer sus cuentos, y es que también eso es una cosa interesante, que a mí yo no tengo miedos, o sea, a mí no me da miedo el diablo, ni me da miedo la oscuridad, ni nunca me dio miedo ni de niño, ¿no? Entonces, más lo que me da miedo es la gente mala, como se dice, pero o sea, a él sí le daba miedo, o sea, se nota muchísimo en todo lo que escribe que él era un niño muy miedoso. Y muchos de los lectores que tiene no se dan cuenta de eso, porque lo toman como un hecho en sí. Ese es lo importante precisamente de una obra de arte. Una obra de arte, sea literatura, pintura, por lo que sea, tú estás generando un acontecimiento, un hecho, estás generando un hecho, el cual la gente da por sentado, lo acepta, le guste o no, pero es un hecho. Entonces, pues mucha gente así es como lo lee, ¿no? Entonces es una de las posturas. De la otra es que tú puedas como autor puedas entrar un poquito como en su imaginación, en qué fue lo que lo motivaba. Y pues a mí se me hizo que era una persona con miedos, que te los transmitía de una manera tan especial, pues que ahí está todo el resultado, ¿no? De su historia y todo lo que ha hecho. Entonces el siguiente paso después de leer todo esto es buscar qué es lo que se ha hecho, ¿no? Qué es lo que han hecho otros pintores, otros ilustradores, dibujantes, películas, porque sí es cierto que es importante hacer algo nuevo, es importante engrandecer la creación, es importante dar otro punto de vista, si es que lo tienes, ¿no? Si no, pues te quedas ahí, pero yo sí lo encontré, ¿sí? Yo sí lo encontré, o sea, me di cuenta que la combinación entre lo que yo pienso y siento y lo que él hacía resultó en lo que está ahí, que pues incluso en este caso, en el de Lovecraft, hay demasiados clichés, porque él describe muy bien los monstruos, te los describe a tal grado que la mayoría de los ilustradores no se atreven a alterar las cuestiones, ¿no? Ya ha llegado a un grado de sacralidad tal que nadie se atreve a alterarlo, ¿no? Porque hay una comunidad de fanáticos y todo esto, que entonces los ilustradores y los pintores tienen miedo, ¿no? Yo dije, yo no lo voy a hacer así, ¿no? Yo voy a hacer las cosas como las sientan. Y fíjate que le ha ido muy bien al libro. Sí, le ha ido muy bien, sí. De hecho, o sea, no me salí del contexto
y generé, creo que una visión un poquito diferente. En cada libro es lo mismo. Yo, por ejemplo, en Drácula, bueno, y es que estos 3 libros son tan distintos cada uno, porque si te fijas, por ejemplo, Drácula es todo teatral, ¿no? Tanto que las películas han hecho la cuestión del personaje es refinado, y ahora, por ejemplo, con esta película de donde sale, ¿cómo se llama este muchacho? Gary Oldman, ¿te acuerdas? Que trataron también de salirse así como de lo convencional, pero pues generaron como lo opuesto, ¿no? O sea, que se fueron a los extremos como para huir del cliché. Entonces, pues yo tuve que estar viendo películas, viendo las cuestiones del vampiro, el pobre vampiro, ¿no? Desde Nosferatu y todo ese personaje que sufre, que está encerrado y que a la vez es malo por todo eso. Y pues la cuestión de la imagen, dije, pues el clásico vampiro elegante con su cuello así parado y bien peinadito, pues me daba flojera, la verdad, ya creo que está muy caduco. Y en esta época que la fantasía está por todos lados y que la imagen y todo, busqué, que de hecho el personaje principal no es Drácula. Bueno, el protagonista es Harker, es Jonathan Harker. Entonces yo pensé en él más que en Drácula, qué miedos podría tener, cómo sería un monstruo a la hora, de la manera que te lo describe, ¿no? Pues es un señor viejito, buena onda, pero a la vez todos conocemos a algún viejito buena onda, pero medio cabrón, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y bueno, lo que a mí me gusta de la imagen, que siempre es poner muchos motivos chiquitos, grandes, entonces ese fue el proceso, fue así, ¿no? Y el Principito, que es otra cosa, o sea, es otro universo, ¿no? El Principito es la bondad, la cuestión de los niños, la cuestión de los adultos, ¿no? Entonces estuve leyendo mucho, que ya los 3 libros los tenía bien leídos desde antes de empezar estos trabajos, son conocidos por mí, ¿no? La literatura, el Principito leí a los 6 años, 7, 8. Pero bueno, aquí me puse a pensar mucho en el autor, ¿sí? Exupéry, este señor, que por cierto hace poco descubrieron ya bien dónde quedó su avión y todo lo que había pasado, porque se generó una leyenda alrededor de su muerte. Encontraron una pulsera que él tenía. Él era un piloto que era explorador y no quería la guerra, sufría mucho con eso, pero a la vez su manera de que terminara era pues ayudando hasta cierto punto, ¿no? O sea, y bueno, es un héroe, ¿no? En Francia, él murió en la isla de Córcega y todo eso, él es un héroe. Y bueno, yo estuve leyendo y viendo la motivación, y sí, pues él tiene una actitud muy paternal, ¿sí? Muy de niño, como que a la vez él mismo se apapacha con todo esto y nos quiere dar a entender pues lo que él vivió, ¿no? Con niños, con experiencias con niños. Y pues ves que es un libro, un super ícono así de la literatura, ¿no? Entonces pues yo quise hacer un Principito, que de hecho ahí está una cosa importante. Los dibujos que él hizo siempre han formado parte de estas ediciones. La mayoría, y la mayoría de la gente que lo aborda con imagen, siempre tiene miedo de eso también, de alterar, ¿no? De la cuestión de la imagen clásica, del autor, porque se considera el libro, el texto y las imágenes uno. Y en este caso pues tuvimos que separarlos y meter ahí algo, ¿no? Entonces esperemos que sea algo que le guste a la gente y que no lo saque del contexto, ¿no? Justamente eso es lo que te iba a preguntar. Esta obra, pues, como bien lo mencionas, contiene por sí misma sus dibujos. Entonces, ¿esto fue para ti un impedimento? No. ¿Algo que te facilitó las cosas? Tampoco. ¿Algo? No, te voy a decir una cosa. O sea, yo me desprendí de las imágenes de Exupéry y las utilicé en la medida de lo necesario, ¿sí? De hecho, a él como dibujante lo incluí ahí. O sea, él en el libro cuenta que el Principito le pide dibujos. Y no entiendes muy bien cuando estás leyendo el libro si el autor es el mismo o el autor es un narrador ficticio. Ajá. Es como ambivalente, ¿sí? De hecho, él también se disculpa en muchos lados por sus dibujos, dice disculpen por los dibujos, pero bueno, eso es lo que yo vi, ¿no? Entonces yo a él lo metí en el libro para poder poner sus propios dibujos de él. Yo lo metí en el libro dibujando, o sea, yo lo dibujé dibujando en el libro. Y bueno, la cosa es que para mí, en este caso, cualquiera de los libros estos, para mí son obras de arte. Para mí un libro es como un cuadro,
es una pintura, ¿sí? Y el texto que existe. Yo no sometí la imagen al texto, ¿sí? El grado de arte que se puede lograr en un libro, pues es completo, es un objeto, ¿no? Entonces, a últimas fechas se empieza a hablar ya de arte, como dice el libro de arte, no me acuerdo muy bien el término, pero el que un libro en sí es una obra de arte. No es ya nada más que lo lees o que contenga fotos de obras de arte, sino en sí, todo en general, ya un libro ya es como una obra de arte independiente, entonces tratamos así. Y aquí lo que se puede apreciar es el manejo de colores muy diferente en cada una de estas obras. Sí. Por ejemplo, en Drácula me parece que son pues, como colores muy fríos. Sí. Sí, de hecho sí fue así. Van de la mano. Sí. Y el Principito es el contraste total. Sí. En general, digo, es que aparte esa es una cosa muy importante. Mira, yo no sé si conozcan mi pintura. Cada uno de mis cuadros para mí es una experiencia. Y se me hace absurdo que todo lo que hagas lo hagas del mismo color, de la misma forma, si tienes las posibilidades. Me imagino que hay gente que no tiene tantas posibilidades, pero yo sí. O sea, yo soy muy versátil, yo dibujo desde niño. Yo puedo copiar estilos de pintura, aquel que yo quiera, con cualquier material. No lo hago, pues, no tiene caso, ¿no? O sea, he aprendido de todo, ¿no? Pero yo puedo manejar emociones, colores, lo que sea, lo que a mí se me antoja. Yo puedo pintar, dibujar a carboncillo, tinta, acuarela, óleo, digital, de todo tipo, collage, o sea, desde niño lo hago, entonces tengo esa capacidad, entonces pues simple y sencillamente yo digo, esto lo voy a hacer diferente porque esta es otra cosa, el Principito es el Principito que yo estoy viendo. De hecho, si me hubiera inspirado en que me saliera el mismo color, pues lo hubiera hecho el mismo color, aunque no tuviera nada que ver con haber pensado en Drácula, ¿no? Pero sí, de hecho es o sea, y es que aparte, a ver, junta el Principito y Drácula, ¿no? Bueno, ¿para qué los revuelves? O sea, cada uno tiene su identidad, ¿no? Entonces hay que tratar de proponer al respecto. El Principito tiene mucho elemento animal y sí. me he dado cuenta que tu obra también. Sí. Esto de una pues es parte de la infancia, ¿no? Mira, yo de niño, sí, ciertamente vivía en un universo imaginario que combinaba con el real y sigo así. Para yo poder pintar o trabajar, de verdad me tengo que sumergir. Porque yo lo siento tan dentro. Es una emoción, la misma emoción que a ti te causa en un momento dado ver una película cuando eres niño o algo. Son emociones reales las que tú estás sintiendo, aunque sean tal vez generadas por una cuestión exterior. Pero todo eso yo lo tengo que generar para poderlo poner ahí y que pueda generar también. Entonces yo lo tengo que vivir primero. Entonces yo de niño tuve muchos animales. Fui muy curioso, aparte de que todo lo aprendía solo. ¿Sí? Fui un niño especial, todo el mundo me lo dijo siempre que era muy inteligente, etc. El único asunto es que pues, mi mamá era, como se quedó con sus hijos sola, con muchas madres que tienen esa dificultad, mi madre no tenía mucho tiempo de estar pensando en que si sus hijos o esto y lo otro, porque pues, era mamá, papá y todo a la vez. Entonces pues no me guió por ese camino, ¿no? Porque no tuvo esa, pues tampoco ella como la oportunidad. Pero yo viví siempre en ese universo, ¿no? Y pues había, en mi casa, bueno, a mí me gustaban animales, plantas, yo sembraba semillas, como muchos niños que guardan las semillas de la fruta que se comen a ver qué pasa, pues yo hacía eso, tuve miles de peceras que me hacía yo, atrapaba ratones que veía por ahí, les hacía laberintos, pájaros raros, tuve siempre, por ejemplo, a mí me gustaban mucho y me gustan los halcones, de adolescente, hasta que un día me di cuenta y dije, pobrecitos animales, ya los voy a respetar un poquito, dije, ya empecé a sentir un poco más de lo que ellos sentían y se convirtieron todos en personajes, ¿no? De hecho, si tú te das cuenta, no solo los personajes mitológicos son humanoides o humanos o semidioses, sino también los animales son personajes mitológicos por sí, en muchas culturas y en toda la historia de la humanidad. Los animales de por sí son personajes ya, seres mitológicos para nosotros. Entonces, pues yo eso es lo que me nace, además de que su personalidad, ¿no? Ahorita se ve mucho con los perros, ¿no? Que la gente ves las razas de perros distintos, pues los animales tienen su propia personalidad y ahí están. Muy bien. Esta imaginación, este universo del que nos comentas, ¿dirías que es la semilla de la creación de tu obra?
¿O hay algún otro elemento? Pues mira, no, sí y no. La imaginación es una parte como de herramienta. La semilla es un impulso interno, ¿sí? O sea, es como el hambre, o es como a lo mejor no querer morirte. Todos lo traemos, ¿no? Y pues hay gente que en eso vive, ¿no? Alrededor del hambre o de la supervivencia. Yo ese impulso lo tengo ahí. Si no es ni siquiera una pose, no es ni siquiera una vocación que yo haya dicho voy a estudiar porque ya vi las carreras, que es un impulso que está ahí, que me mueve y que en un momento dado pues tiene vida propia. Si yo no lo dejo vivir, yo me consumo. Así es eso. Okay. Y como artista y digamos teniendo tu día a día, ¿Sí? Hacer las compras, ¿Sí? contestar la llamada y la vida del artista, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre una y otra? No, es dificilísimo, es dificilísimo. Por ejemplo, yo soy padre de familia, ¿no? La cuestión del tiempo, esa es una de las principales. Por ejemplo, yo ya tengo muchísimos años que tengo que trabajar de noche y pues a dormir en el momento en que puedo, porque pues esa es otra parte de mi personalidad. Yo no sería una persona tan egoísta que al tener responsabilidades ponga por arriba de todo a sí mismo, ¿no? No sé si eso se nota en mi obra, pero yo soy una persona que piensa en los demás. Y pues más cuando tienes una relación, una cuestión de obligación espiritual, ¿no? Con familia, con todo eso. Entonces, antes que otra cosa me importa la gente. Eso es lo primero. Bueno, lo de la pintura es una cuestión que veo como mía, que eso me ha ayudado a salir adelante en este mundo, ¿no? Pero antes que nada, y lo más importante aquí en este mundo somos nosotros, las personas. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Y luego la cuestión del tiempo, ¿sí? Que si no eres mago, para detenerlo, pues se vuelve un desafío, ¿no? Para ti, lograr ser quien eres y transformar con ese tiempo como herramienta tu alrededor, ¿no? Muy bien, es muy interesante todo lo que nos comentas. Y bueno, ya para finalizar esta breve entrevista, ¿qué viene para Héctor Valdivia? Pues mira, yo siempre estoy pensando en el futuro, siempre. En las cuestiones de mi trabajo artístico, pues mira, yo tengo, además de mi obra pictórica, que todo el tiempo, eso es constante, una cuestión que yo no abandono, ¿no? Hay un desarrollo que siempre se va. Yo siempre estoy tratando de evolucionar, tratando de mejorar, de encontrar más. Y en cuestiones de libros, pues yo tengo proyectos personales, ¿sí? Me gustaría que en un momento dado, si hay oportunidad de seguir trabajando con la editorial, me encantaría, porque es una editorial que por eso yo volví a hacer libros. De hecho, yo ya había hecho libros, fue un experimento que hice hace muchos años y dejé de hacerlo por las condiciones que había aquí en México, en las editoriales, y la cuestión del respeto hacia autores, hacia artistas, dibujantes, ilustradores, todo eso ha cambiado. Y a mí haber hecho estos libros para mí fue una cosa maravillosa. Haber encontrado a editores mexicanos fue para mí muy bueno, porque no tuve que sacrificar nada como artista. Se pudo hacer algo maravilloso, lo que te digo, obras de arte, libros que son obras de arte, ¿sí? Y pues si me quieren cargar más libritos, pues yo encantado de la vida. Pero que sí, esperemos que sea así. Sí. Te agradecemos mucho el tiempo que nos diste en tu agenda y esperemos que volvamos a platicar en una ocasión. Ojalá, no, muchas gracias a ustedes. Gracias.